Y al momento de tú inhalar el gas mostaza, prácticamente te licúa los órganos y mueres en un instante. También se caracterizó, como mencionamos, el uso de distintos modelos de máscaras antigas, como se ve este. Eran los más primitivos o los primeros, los pioneros en utilizarlo para en defensa de los armamentos químicos desarrollados por estas superpotencias, específicamente por Alemania. Incluso la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra se caracterizó por dejar estas huellas en el cuerpo, estas deformidades por aquellas personas que sobrevivieron a los ataques, ya sea por el cruce de balas o ya sea por la inhalación o el daño que dejó cutáneamente el armamento químico durante esta gran guerra. Y a esta gran guerra por eso se le denominó a la Primera Guerra Mundial la Gran Guerra, por la gran masacre que dejó al gran número de muertos y el avance del armamento en la historia de hasta el momento. Pero pues más adelante vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, que fue todavía más fuerte que la primera. Entonces, como nunca habían visto algo parecido, todavía antiguamente a la Primera Guerra Mundial se le conoció de esta manera, la Gran Guerra, porque no habían visto un armamento así de avanzado, no habían visto toda la masacre que dejó, no habían visto algo sin igual antes. Esto lo pueden encontrar en la página 78 de su libro. Bien, Alemania y el uso de submarinos en la Gran Guerra. Pasando ya 3 años, 2 años desde un año más bien, desde la Gran Guerra, Alemania no se quedó corto con solo el uso de armamento como la artillería y vehículos y los tanques de guerra y el uso de armamento químico, no se quedó atrás en eso. Alemania también utilizó submarinos para atacar a buques y barcos mercantiles y militares de Gran Bretaña. Alemania buscaba de dominar territorio porque estaba resentido con estas potencias, porque Gran Bretaña era aliado de Rusia, era aliado de Francia, por tanto que Alemania buscaba también atacar al Reino Unido marítimamente hablando, porque es una isla el Reino Unido. Pero resulta que al tratar de atacar por el Atlántico a Gran Bretaña, accidentalmente ataca al barco de Lusitania, un barco estadounidense que iba hacia Inglaterra, matando a turistas, matando a grandes y numerosas familias que buscaban llegar a Inglaterra. Entonces, ahí la regó Alemania a tratar de atacar a Gran Bretaña y ataca accidentalmente a Estados Unidos. Entonces, esto empujó a que Estados Unidos abandonara su neutralidad y esto permitió unirse a la Triple Alianza, que fue ya no solo Gran Bretaña, ya no solo Rusia, ya no solo Francia, sino se les unió Estados Unidos. Todo por un accidente. Entonces, Estados Unidos abandona su neutralidad y se une a la Triple Entente, reclutando gran cantidad de postulantes para atacar en la guerra y se une a la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial. Pero Estados Unidos tampoco se queda atrás, también tiene avanzado armamento y sobre todo pues este sentimiento de nación para defender a su país, que este barco representaba pues a la gente ya americana de ese tiempo. Bien, Rusia abandona la Gran Guerra. ¿Por qué? Porque tuvo una guerra civil en 1917. Si se fijan, coincide plenamente con la Revolución Mexicana. México tuvo su revolución de 1910 a 1920. Una guerra civil es una guerra de revolución mexicana. Entonces, Rusia, que al principio había salido en 1914 a defender a Serbia, en el 17, pasando 3 años, se retira de la Gran Guerra por la guerra civil que enfrentó. Es decir, su revolución, porque la gente o el pueblo ruso estaba harto de los altos impuestos, estaba harto del despotismo o el de su gobierno, estaba harto de la desigualdad y las hambrunas que estaban dejando los grandes dictadores y los reinos que tenían en aquella época. Entonces el pueblo decidió levantarse en armas y combatir al gobierno injusto de Rusia.